Pensó que volvería arrastrándome. Pensó que destrozarme me mantendría atada. Pero lo que no sabía, lo que nunca vio venir, era que yo ya había salido de la tormenta con todo lo que necesitaba bajo el brazo y mi dignidad intacta. Esta no es una historia de desamor. Es la historia de lo que pasa cuando una mujer se calla, hace las maletas y se va mientras le siguen tirando piedras. Es la historia de la fuerza vestida de silencio. De marcharse no porque seas débil, sino porque por fin has despertado. Después de echarme, esperó a que le suplicara. Pero yo ya me había ido, y me llevé todo conmigo. ¿Alguna vez has confiado en la persona equivocada? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y mantente conectada a las voces poderosas de las mujeres. Hay algo poderoso en el momento en que te das cuenta de que se ha acabado. No estás enfadada. Ni siquiera dolida. Simplemente. Se ha acabado. Así era yo. Él no sabía que yo ya había dejado de quererle mucho antes de que la puerta se cerrara detrás de mí. Pensó que su silencio me torturaría. Que me sentaría allí, temblando, esperando que me dejara volver. Se equivocó. Porque cuando salí de esa casa, no solo me llevé mi ropa. Me llevé mi voz. Me llevé mis planes. Y me llevé las partes de mí que él creía haber roto. Déjame contarte cómo empezó todo. No fue dramático. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo ese tipo de silencio que sabe a hierro y se queda suspendido en la boca. Estábamos sentados en lados opuestos de la sala. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos la miraba. Él tenía esa expresión en el rostro. Fría, indescifrable, engreída. Entonces lo dijo. Quizás deberías irte a dormir a otra parte esta noche. Eso fue todo. Sin discusión. Sin explicación. Solo un desaire, como si se sacudiera una pelusa de la camisa. Lo miré fijamente durante un segundo, asegurándome de haber oído bien. El mismo hombre que una vez me rogó que me mudara con él. El que solía decir que esta casa no era un hogar sin mí. Y ahora, con una sola frase, había cambiado el guión. Mi corazón no se aceleró. No lloré. No pregunté, ¿por qué? Porque en el fondo ya lo sabía. Había dejado de fingir. La calidez se había ido hacía meses. Las disculpas se habían agotado. El afecto se había convertido en un deber. Éramos extraños con una nevera compartida y recuerdos que se desvanecían. Me levanté en silencio, fui al dormitorio y empecé a doblar mis cosas. No todas. Solo las que realmente importaban. ¿El resto? Que se las quedara. No iba a pelear por un cepillo de dientes o un par de zapatos de tacón que no me había puesto en 6 meses. Me observó mientras hacía las maletas sin decir una palabra. Ni siquiera una mirada de arrepentimiento. Así supe que era su forma de mantener el control. Quería que entrara en pánico. Que me derrumbara. Que lo estropeara todo. Pero no le daría esa satisfacción. Cogí el cargador. Mi portátil. Unas cuantas prendas dobladas. Agarré la pequeña caja de recuerdos que guardaba escondida en el fondo del armario. Viejas cartas de mi padre, una foto de mi abuela y la lista que escribí el año pasado titulada «Cosas que haré si alguna vez me voy». Tenía 10 puntos. Ya había hecho 7. Mientras cerraba la mochila, él finalmente habló. No tienes por qué dramatizar. Casi me echo a reír. ¿Dramatizar? Estaba callada. Elegante. Concentrada. Pero entonces me di cuenta de que eso era lo que más le molestaba. Quería una escena para poder hacerse la víctima. En cambio, se encontró con una tormenta silenciosa. Me acerqué a la puerta y me detuve. No por él. Por mí. Respiré hondo. Luego me fui. Sin volver atrás. ¿Estás segura? Sin palabras finales. Solo silencio y el suave clic de la cerradura detrás de mí. No tenía ni idea de que, al decirme que me fuera, me había dado la libertad que yo había tenido demasiado miedo de tomar. Y mientras él esperaba dentro, probablemente esperando un golpe en la puerta o un mensaje. Yo ya me había ido. Probablemente se sentó en ese sofá,
sonriendo para sí mismo, pensando que no tenía a dónde ir, que dormiría en mi coche o me arrastraría hasta el sofá de un amigo con una historia lacrimógena, que me daría cuenta de lo mucho que lo necesitaba. Pero la verdad es que ya había hecho las paces con la idea de irme mucho antes de que él me empujara. Él solo lo hizo más fácil. Lo que no sabía era que había estado ahorrando. Cada dólar extra que podía esconder, cada documento que copiaba en secreto, cada opción que había preparado discretamente por si llegaba el día. Y ahora había llegado. No necesitaba sus llaves, su nombre en el contrato de alquiler ni su aprobación. Me había preparado para este momento en silencio. Conduje por la ciudad sin llorar. Sin música. Sin GPS. Solo el ruido de los neumáticos sobre el asfalto y el ritmo de mis propios pensamientos. Fui directamente a un hotel que había reservado la semana anterior. Una habitación sencilla. Sábanas limpias. Mi nombre en la reserva. Cuando la recepcionista me entregó la tarjeta de la habitación, sonrió y dijo: Bienvenida. 2 sílabas que lo decían todo. Ya no era bienvenida en su casa, pero todavía era bienvenida en algún lugar. Y eso era suficiente. La habitación no era grande, pero me hacía sentir libre. Dejé la maleta, me quité los zapatos y me puse delante del espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no vi a alguien esperando a ser elegida. Vi a una mujer que se había elegido a sí misma. No había lágrimas. Solo quietud. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando al techo. El silencio me resultaba extraño. No se oían pasos en el pasillo. Ni suspiros pasivo-agresivos. Solo silencio. Un silencio que no tenía que ganarme ni por el que tenía que disculparme. Esa noche, no cogí el teléfono. Sabía que si lo hacía, su nombre estaría ahí. No en un mensaje, él no era tan sentimental, sino en llamadas perdidas o intentos de localizarme. Pero no iba a darle esa satisfacción. Él quería sentirse poderoso, imaginarme perdida sin él, paseándome por el salón de un desconocido con remordimientos. No sabía que estaba tomando té en mi propio espacio, viendo cómo la luz de la luna se reflejaba en la alfombra como una señal de que por fin había cruzado al otro lado. Esa noche, escribí algo en mi diario: no estás perdida. Te estás marchando. Lo leí 2 veces y cerré el libro. Esa frase tenía más poder curativo que cualquier disculpa que él pudiera ofrecerme. Pensaba que no tenía ningún sitio a donde ir. Ese fue su primer error. El segundo fue creer que alguna vez le había necesitado de verdad para sobrevivir. Asumió que mi silencio era debilidad. Pero era fuerza. Era esperar. Y ahora que había hablado, ya no iba a seguir susurrando mi valor a oídos que solo querían oír su propio eco. Él esperaba que volviera. Lo que obtuvo fue distancia. Y cuanto más me alejaba, más claro lo veía: nunca debería haber esperado tanto para marcharme. La mañana siguiente amaneció con una tranquilidad que no había sentido en años. No se oían pasos en la cocina. No había preguntas superficiales que enmascararan un desprecio más profundo. Solo la luz del sol que se colaba por el borde de las cortinas opacas y el murmullo de una ciudad que despertaba. Preparé café con la pequeña cafetera del hotel, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando por la ventana. Durante unas horas, sentí que flotaba, libre, pero sin anclaje. No le echaba de menos. Echaba de menos a la versión de mí misma que una vez pensó que el amor significaba reducirme para adaptarme a la comodidad de otra persona. Pero aquella habitación de hotel no era para siempre. Solo había reservado 2 noches. No sabía qué haría después, pero sabía que no podía volver. Ni siquiera por un momento. Hice el checkout con una sonrisa educada, llevé la maleta al coche y me senté al volante más tiempo del necesario. El motor estaba en marcha, pero no me moví. No tenía miedo. No estaba atrapada. Solo estaba en medio. Esa noche, aparqué en una esquina bien iluminada del aparcamiento de una tienda de comestibles abierta las 24 horas. No era por desesperación. Era una estrategia. Tenía suficientes ahorros para pagar otra habitación, pero necesitaba sentir ese momento. Saber que podía sobrevivir. Doblé mi chaqueta para hacer una almohada,
Cerré las puertas con llave y recliné el asiento. Me envolví los hombros con una bufanda, no porque tuviera frío, sino porque necesitaba sentirme abrazada. Esa noche no fue cómoda, pero me aclaró las ideas. Hay algo en dormir en tu coche que te hace enfrentarte a todas las verdades. No hay lugar para la negación en un espacio tan pequeño. Me desperté justo antes del amanecer, con los ojos hinchados y dolor de espalda, pero extrañamente en paz. No lloré. No le maldije. Solo miré el techo de mi coche y susurré. Nunca más. Esa mañana, conduje directamente al parque más cercano, encontré un banco y abrí mi portátil. Empecé a buscar pisos, a enviar correos electrónicos a mis contactos y a actualizar mi ubicación con las pocas personas que realmente se preocupaban por mí. No necesitaba compasión. Necesitaba una estrategia. A mediodía, tenía 3 visitas a pisos programadas. Por la tarde, tenía una nueva habitación esperándome. Mi nombre en los papeles. Mi llave en la mano. Solo dormí en mi coche una vez. Solo una vez. Y nunca se lo conté a nadie. No porque me avergonzara, sino porque no quería que nadie me definiera por ese momento. Esa noche no fue un fracaso. Fue un voto. Un punto de inflexión. Una declaración silenciosa de que nunca volvería a permitir que alguien me hiciera sentir que el amor era una correa. Él pensó que me derrumbaría. Que esa noche en el coche me haría volver corriendo. Pero me levanté de ese asiento más fuerte, más lúcida y más segura que nunca. No necesitaba su casa. Había encontrado mi propia fuerza y no la iba a entregar a nadie. Me mudé a mi nuevo apartamento un miércoles. El aire aún olía a pintura fresca y el único mueble que había era el colchón que me habían entregado el día anterior. No había fotos enmarcadas. Ni cojines decorativos. Solo paz. Había un silencio que no me hacía sentir sola. Me hacía sentir segura. Me tumbé en el colchón, mirando al techo, y pensé en todo lo que acababa de pasar. La mayoría de la gente habría llorado después de lo que yo había pasado. Yo número. No porque no estuviera dolida, sino porque ya había llorado todas las lágrimas en esa relación mucho antes de que terminara. Las súplicas, las explicaciones, las esperanzas. Me había agotado tratando de que me entendiera alguien que solo quería ganar. Así que, en lugar de llorar, hice otra cosa. Abrí mi ordenador portátil y empecé a documentar. Cada mensaje, cada correo electrónico, cada contribución económica que había hecho a esa casa, cada captura de pantalla que demostraba lo mucho que había sido yo quien había mantenido todo unido. No estaba siendo rencorosa. Estaba siendo inteligente. Porque si alguna vez intentaba darle la vuelta a la historia, quería estar preparada. Él pensaba que desaparecería en silencio y cargaría con la vergüenza. Lo que no sabía era que el silencio no es lo mismo que rendirse. No iba a dejar que él escribiera la historia. Revisé viejos recibos, mensajes de texto, transacciones bancarias, todas las pruebas de que mi nombre era más que un simple vínculo emocional con él. Estaba ligado a facturas, al alquiler, a responsabilidades compartidas que él convenientemente olvidó en el momento en que me fui. Creé carpetas, etiqueté todo y lo guardé 2 veces. No se trataba de venganza. Se trataba de recuperar la verdad. Durante demasiado tiempo, me habían manipulado para que cuestionara mi propia memoria, mi propio valor. Ahora tenía pruebas. No solo para los demás, sino sobre todo para mí. Así, si alguna vez me asaltaba la duda, podría recordarme a mí misma que tenía recibos. Siempre había tenido más peso del que él reconocía. Era como una terapia, como coserme de nuevo, archivo a archivo. No envié nada. No lo amenacé. No era necesario. Él podía vivir cómodamente con su versión. Yo viviría segura con la verdad. Esa noche, cerré el portátil, lo deslicé bajo la almohada y susurré. No puedes borrarme. Quizá esperaba una publicación dramática, un mensaje de voz lloroso, tal vez incluso un mensaje de un amigo común diciéndole que estaba destrozada. Pero no hubo nada de eso. Lo que vino fue silencio. Concentrado. Agudo. Imperturbable. Él pensó que romperme le haría sentir poderoso.
Pero lo que realmente hizo fue darme el espacio para recordar quién era yo antes de él. Y esta vez, no iba a olvidar. Ya no necesitaba llorar. Ya había llorado durante la relación. ¿Ahora? Estaba ocupada documentando las pruebas de mi propia resiliencia. El día que me dijo que me fuera, pensó que me estaba echando de su espacio. No tenía ni idea de que mi nombre también figuraba en el contrato de alquiler. Cuando nos mudamos, yo me encargué del papeleo. Él estaba demasiado distraído, demasiado desdeñoso, diciéndome que me ocupara de ello, como de todo lo demás. Así que lo hice. Firmé con nuestros dos nombres y me aseguré de que los documentos reflejaran que yo no era solo una invitada, sino una inquilina, una contribuyente, alguien con derechos legales. Pero él nunca preguntó. Nunca se molestó en mirar. Pensaba que el control significaba la propiedad. Pero el control sin conocimiento es solo arrogancia. Mientras empaquetaba mis cosas, él pensaba que tenía la última palabra. No sabía que yo podría haberle pedido que se marchara con la misma facilidad. No sabía que los servicios públicos estaban a mi nombre, que había sido yo quien había pagado el alquiler durante los últimos 2 meses mientras él resolvía las cosas. Creía que tenía todo el poder simplemente porque hablaba más alto. Pero el verdadero poder siempre había estado en las cosas silenciosas, las firmas, los correos electrónicos, la forma silenciosa en que había mantenido todo en marcha mucho después de que su interés se hubiera desvanecido. Y ahora que me había ido, estaba a punto de darse cuenta de todo lo que había estado aguantando. Recibí el correo electrónico una semana después. El propietario se ponía en contacto para confirmar que no se había pagado el alquiler. Ya no era mi problema, pero técnicamente seguía apareciendo mi nombre en el contrato de alquiler. Podría haberme puesto en contacto con él y ofrecerme a pagarlo. ¿Pero por qué? Ya había aguantado ese lugar durante bastante tiempo. Era su turno de comportarse como un adulto. Le reenvié el correo electrónico sin ningún mensaje, sin emoción alguna. Solo un frío traspaso. 10 minutos después, me llamó. Dejé que sonara. Lo que quería decir, lo que podría haber dicho, era que tenía opciones. Podría haber solicitado legalmente quedarme. Podría haber congelado la cuenta. Podría haberlo llevado a los tribunales. Pero no lo hice. Porque para mí, la victoria no consistía en hacerle pagar. Consistía en saber que ya me había marchado, con mi dignidad, mis recibos y mi paz. No necesitaba el apartamento. Necesitaba cerrar ese capítulo. Y ahora que lo había conseguido, el contrato no significaba nada. Él podía quedarse con las paredes. Yo ya había recuperado mi libertad. Probablemente se quedó de pie en ese apartamento vacío una noche, preguntándose cómo todo se había derrumbado tan rápido. Preguntándose por qué no funcionaban las luces, por qué no había wifi, por qué el casero amenazaba con desalojarlo. Quizás entonces se daría cuenta de que no solo había perdido el amor, sino a la persona que había mantenido su vida intacta mientras él creía que me estaba haciendo un favor. El silencio con el que me dejó se convirtió en mi fuerza. El contrato que ignoró se convirtió en mi salida. Y lo que nunca supo sobre mi nombre en ese papel se convirtió en la primera línea de mi siguiente capítulo. Ni siquiera esperó. Mientras yo doblaba mi ropa y metía mis recuerdos en una maleta, ella ya estaba en camino. Entonces no lo sabía, pero lo sentía. Ese cambio en su energía, ese silencio presumido en la habitación. No solo había terminado conmigo, estaba preparando una actuación. La frialdad de su voz no era dolor. Era distracción. Estaba demasiado tranquilo, demasiado sereno, como alguien que se prepara para borrar un nombre de una pizarra. Más tarde, un amigo lo mencionó. No había pasado ni una semana cuando la vieron en el coche que yo solía lavar los domingos, sentada en el asiento del copiloto en el que yo había llorado, con las piernas cruzadas como si ese fuera su sitio. Pero no me sorprendió. Nadie pasa página tan rápido a menos que ya tenga a alguien esperando entre bastidores. No era que la quisiera. Dudo que supiera siquiera cómo amar. Se trataba de llenar el vacío, de demostrarse a sí mismo, y tal vez al mundo, que no había perdido nada. Que alguien todavía estaba dispuesto a seguirle el juego. Quizás ella no sabía que yo acababa de irme.
O quizás lo sabía y vino de todos modos. En cualquier caso, no la odiaba. Me daba pena. Porque si pensaba que era especial, si pensaba que era la elegida, aún no había visto la versión de él que yo conocía. El que cambia de cara según lo que necesita. El que un día te llama hogar, y al siguiente te llama carga. El que confunde el silencio con la paz y la manipulación con el poder. La noche que lo descubrí, no grité. No tiré cosas ni tramé una venganza. Me senté en mi balcón, envuelta en una manta, bebiendo té que sabía a libertad. Que se queden con su fantasía. Que construyan un castillo sobre cenizas. Ya había dejado de intentar explicar quién era él en realidad. Que lo descubriera como yo. Poco a poco, con dolor y con 1000 pequeños cortes que empiezan a parecer normales. Si la trajo para ponerme celosa, fracasó. Lo único que consiguió fue confirmar que marcharme había sido la mejor decisión de mi vida. Lo que le atormentaba no era el hecho de que me hubiera ido. Era que nunca luché por él. Que me fui sin suplicar. Que no volví para competir. Pensó que traer a alguien nuevo a mi vida me haría perder el control. Pero no me derrumbé. Me construí. Y mientras él intentaba recrear lo que había perdido, yo estaba ocupada convirtiéndome en lo que él nunca podría contener. La dejó entrar mientras yo hacía las maletas. Dejó que se sentara en el espacio que yo había cuidado, que durmiera en las sábanas que yo había doblado, y que creyera las mentiras que él me había contado. Pero yo no quería volver. No quería volver con él. Ya me había llevado lo único que valía la pena conservar, a mí misma. Lo extraño es que no cerré la puerta de un portazo cuando me fui. No escribí ninguna carta. Ni siquiera eché un último vistazo al apartamento, como en las películas. Mi despedida fue silenciosa. Cirúrgica. Precisa. Me fui como la paz entra en una habitación. Tranquila y segura. Él no se merecía una ceremonia de despedida. Ni siquiera se merecía un cierre. Así que no le di nada. No porque no tuviera nada más que decir, sino porque ya lo había dicho todo, a través de años de quedarme, de intentarlo, de perdonar, de encogerme. Mis palabras se habían desperdiciado mucho antes de llegar a la puerta. Y ahora, el silencio era la sentencia final. No solo me llevé mi ropa y mis artículos de aseo. Me llevé las cosas a las que él nunca prestaba atención. Los libros que solía leer cuando no podía dormir después de nuestras discusiones. Los diarios que guardaba escondidos detrás de los cojines del sofá, donde escribía las cosas que me daba demasiado miedo decir en voz alta. Me llevé el cargador de repuesto que siempre me pedía prestado y nunca me devolvía. La taza que compré en nuestra tercera cita y que él decía que era demasiado sentimental. La manta que decía que desentonaba con la decoración del salón. Me llevé cada pedazo de mí que él había intentado borrar. Dejé atrás los regalos que me hizo cuando fingía que le importaba. Las falsas disculpas envueltas en flores. Las baratijas que utilizaba como sobornos durante sus épocas de frialdad. No necesitaba nada de eso. No contenían amor. Contenían manipulación. Cuando cerré la maleta, me sentí más ligera. No porque hubiera hecho menos maletas, sino porque ya no llevaba conmigo sus expectativas. No anuncié mi marcha. No necesitaba que supiera lo que me llevaba. Que volviera a casa, al armario medio vacío, y se preguntara qué había pasado. Que abriera el cajón y lo encontrara vacío. Que sintiera el eco en la habitación donde una vez me acosté a su lado, silenciosa y distante, mucho antes de marcharme de verdad. No intentaba hacerle daño. Simplemente había dejado de ser invisible en un espacio que yo misma había ayudado a construir. No lo publiqué en las redes sociales. No llamé a nuestros amigos comunes. No lo convertí en un comunicado público. Mi adiós fue la forma en que bloqueé su número sin fanfarria. La forma en que cambié las cerraduras. La forma en que redirigí mi correo y borré su perfil de Netflix de mi cuenta. Acciones silenciosas. Definitivas. Él quería sentirse poderoso con mi marcha, pero también le quité eso. Porque cuando te vas sin montar una escena, no tienen un guión que seguir. No tienen un papel que interpretar. Solo el silencio que dejas atrás.
Pensó que me iría destrozada. En cambio, me fui entera. Pensó que me iría suplicando. En cambio, me fui con poder. Pensó que me iría con las manos vacías. Pero me fui con todo. Todo lo que él nunca vio, nunca valoró, nunca supo que estaba perdiendo hasta que ya lo había perdido. Nunca le dije que me había ido para siempre. Eso es lo que más le inquietó. No hubo ningún mensaje dramático, ninguna última palabra, ninguna explicación que pudiera repetir en su cabeza. Solo silencio. Y ese silencio se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Lo conozco lo suficiente como para imaginarlo. Tumbado en ese sofá, mirando su teléfono, esperando que mi nombre apareciera en la pantalla. Esperando alguna versión de lo siento, o podemos hablar, o te echo de menos. Pero nunca se lo envié. Ni siquiera un punto. Ni siquiera un mensaje en blanco. No le di absolutamente nada. Y en ese vacío, empezó a desmoronarse. El primer día, probablemente se sintió satisfecho. Seguro de que yo cedería. De que mi silencio era temporal. Se dijo a sí mismo que solo estaba enfadada, emocional, enfriando las cosas. Pero al segundo día, imagino que su certeza comenzó a resquebrajarse. Empezó a comprobar las zonas horarias de mis redes sociales. A mirar cuándo me conectaba. A buscar señales. Probablemente incluso escribió un mensaje una o dos veces, solo para borrarlo. Esperando, porque pensaba que yo daría el primer paso. Esperando, porque estaba acostumbrado a que yo fuera la que buscara una solución mientras él se sentaba y me veía retorcerme. Pero esta vez, no lo hice. No pedí un cierre. No busqué la paz en un lugar que solo me había ofrecido caos. Cada hora que pasaba mirando su teléfono era un reflejo del poder que creía que nunca perdería. Asumía que el amor significaba control. Que yo necesitaba su atención para respirar. Que volvería arrastrándome en cuanto me invadiera la soledad. Pero lo que no entendía era que yo ya había hecho las paces con la soledad mientras aún estaba acostada a su lado. Ya había llorado la relación mientras preparaba la cena, mientras doblaba la ropa, mientras lo escuchaba hablar y me daba cuenta de que en realidad no me estaba hablando a mí. Había enterrado lo que habíamos tenido meses antes de irme de casa. No cambié mi número. No me escondí. No tenía por qué hacerlo. Mi silencio lo decía todo. Y ese silencio se convirtió en su obsesión. Necesitaba una respuesta para volver a sentirse bien. Una señal de que todavía me importaba. Una señal de que todavía estaba a su alcance. Pero lo único que obtuvo fue el silencio. Y cuanto más duraba el silencio, más le carcomía. Porque el silencio obliga a la gente a escucharse a sí misma. Y yo sabía que no le gustaría lo que oía. No dejaba de mirar el móvil, esperando mi mensaje. Pero mientras su pantalla permanecía vacía, mi vida se llenaba. Nuevas rutinas. Nueva fuerza. Una nueva versión de mí que él nunca llegaría a conocer. Esperaba un mensaje que nunca llegaría, no porque yo quisiera castigarlo, sino porque por fin, había aprendido que mi paz era más importante que su aprobación. Mientras él estaba sentado en ese salón con el teléfono apretado en la palma de la mano, actualizando mensajes antiguos y mirando al vacío, yo ya estaba girando las llaves en nuevas cerraduras. No pensaba en cómo se sentía. No me preguntaba si lo sentía. No esperaba que entrara en razón. Estaba en la ferretería con un nuevo contrato en la mano y la libertad en el pecho. Compré cerraduras nuevas. No porque tuviera miedo de que apareciera, sino porque era simbólico. Un nuevo comienzo. Una puerta que solo se abría para mí. Sin códigos compartidos. Sin llaves compartidas. Sin espacios compartidos en los que tuviera que andar de puntillas para no molestar a otra persona. Esa cerradura representaba más que protección. Representaba permiso. Por fin me estaba concediendo acceso total a mi propia vida. Yo misma instalé la cerradura. Vi un tutorial. La atornillé lentamente, con cuidado, deliberadamente. Cada vuelta del destornillador era como borrar una parte de él. No volvería a cruzar esa puerta. No volvería a tocar ese pomo.
Ya no tendría la posibilidad de entrar y salir cuando le apeteciera. Este espacio, a diferencia del que dejé, conocería la paz. Conocería la alegría. Me conocería a mí, por completo. Sin disculpas, sin encogerse, sin suplicar por un respeto básico. Cuando di un paso atrás y probé la puerta, se cerró con un clic suave y definitivo. Ese sonido, tan simple, casi me hizo llorar. No porque estuviera triste, sino porque era la primera vez que me daba cuenta del poder que había recuperado. Mientras él esperaba un mensaje, yo estaba escribiendo un capítulo completamente nuevo. Mientras él repasaba viejos mensajes, yo hacía nuevos planes. Y mientras él se perdía en los recuerdos, yo creaba una distancia que él no podría acortar, ni con una disculpa, ni con su encanto, ni siquiera con remordimientos. Él pensaba que yo estaba en el limbo, flotando en la confusión, atrapada entre extrañarlo a él y extrañarme a mí misma. Pero no era así. Estaba cambiando las cerraduras no solo de una puerta, sino de todo lo que alguna vez le había dado acceso a mi paz. Emocional, mental y espiritualmente, estaba sellando las grietas. No solo lo dejé atrás. Dejé atrás la versión de mí misma que pensaba que el amor significaba tolerancia. Esa versión de mí misma que temía empezar de nuevo. Esa que se callaba solo para mantener viva la relación. Ahora, mi puerta estaba cerrada a todo lo que pudiera agotarme, confundirme o romperme. Y por mucho que él quisiera que me diera la vuelta, que lo dudara, que volviera y llamara a la puerta, nunca lo haría. Porque la verdad era que, cuando se dio cuenta de que me había ido de verdad, yo ya había cambiado las cerraduras de mi futuro. No para mantenerlo fuera, sino para poder entrar por fin. Mi hermana se reunió conmigo en una cafetería 2 días después de mudarme a mi nuevo piso. Ya me estaba esperando en una mesa de la esquina, saludándome con esa mezcla de preocupación y alivio que solo los hermanos entienden. No le había contado todo, solo que me había ido. Pero cuando entré, no me pidió detalles. No hacía falta. Con solo mirarme, lo supo. No porque pareciera destrozada, sino porque no lo estaba. Lo vio en mi postura, en la forma en que caminaba sin mirar atrás. Lo vio en la quietud de mis ojos, esa que solo aparece cuando algo dentro de ti se ha roto y ha renacido. Estás diferente, me dijo en voz baja, mientras me sentaba frente a ella. Asentí con la cabeza, sin siquiera intentar ocultarlo. Algo se había roto. No era como un colapso. Era más bien como una liberación. Por fin se había soltado una cuerda que me oprimía la garganta y ahora podía respirar sin pedir permiso. Hablamos durante horas. Le conté la noche en que él me dijo que me fuera. Le hablé del hotel. La noche en el coche. Las cerraduras. El silencio. Ella escuchó como solo alguien que te ha visto en tu peor momento puede escuchar, sin juzgar, sin interrumpir, sin intentar arreglarlo. Cuando le conté que él había dejado entrar a una mujer mientras yo todavía estaba haciendo las maletas, se le tensó la mandíbula. Pero yo no estaba enfadada cuando lo dije. Eso fue lo que más le sorprendió. Dijo que esperaba lágrimas o rabia. En cambio, yo estaba tranquila. Centrada. Imperturbable. Fue entonces cuando se inclinó, me tomó la mano y me susurró. ¿De verdad te has ido? Asentí de nuevo. Porque irse no es solo hacer las maletas. Es cuando tu corazón deja de buscar un camino de vuelta. Pude verlo en sus ojos, el orgullo silencioso mezclado con el dolor. Odiaba ver por lo que había pasado, pero también veía la versión de mí que finalmente había salido a la luz. No más justificaciones por la falta de respeto. No más restarle importancia al gaslighting. No más excusas por la ausencia de amor. No necesitaba que ella validara mi decisión, pero lo hizo de todos modos. Me miró y dijo: se arrepentirá. Y tal vez lo haría. Tal vez ya lo había hecho. Pero eso ya no era asunto mío. No necesitaba su arrepentimiento. Tenía mi determinación. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó más tiempo de lo habitual. Y cuando nos separamos, me miró y sonrió como no lo había hecho en meses. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque por fin era libre. Eso es lo que vio. No a una víctima.
No a una mujer que empezaba de nuevo, sino a una mujer que por fin había recordado quién era. Y en ese momento, me di cuenta de que algo más también se había roto. Mi antiguo yo. La que toleraba, explicaba, esperaba. Se había ido. Y en su lugar había alguien a quien incluso yo empezaba a reconocer. Marcharme fue como volar, pero lo que vino después fue como ver una tormenta acercarse por detrás mientras estás en tierra firme. No le bloqueé. No porque quisiera que volviera, sino porque no tenía por qué hacerlo. No le buscaba. No actualizaba su feed. No me atormentaba su silencio porque yo había hecho las paces con el mío. Pero las noticias vuelan. Me llegaron capturas de pantalla. Los amigos comunes dudaban antes de mencionar su nombre, como si temieran que me derrumbara. Pero no fue así. Solo escuchaba. Porque mientras yo había seguido adelante, él se había quedado estancado. Y, poco a poco, le vi empezar a hundirse. Empezó con rumores. Perdió el contrato del que había presumido todo el año. El que, según él, lo hacía intocable. Luego vino la ruptura con la nueva chica, solo unas semanas después. Al parecer, ella no era quien él creía, o tal vez ella lo vio más rápido que yo. En cualquier caso, no duró. Sus amigos dejaron de publicar cosas sobre él. Sus comentarios se volvieron crípticos. Las bromas perdieron su gracia. Esa misma voz engreída que una vez me dijo que me fuera se había callado. Y lo vi todo, sin necesidad de decir una palabra. No sentí alegría al verlo desmoronarse. Pero tampoco sentí pena. Había algo aleccionador en presenciar el lento colapso de una fachada en la que una vez viviste. Se había construido una imagen de control, por encima de las consecuencias, intocable. Pero sin mí manteniendo las cosas unidas en segundo plano, empezaron a aparecer las grietas. Las facturas. Las obligaciones. El caos emocional que solía descargar sobre mí cuando nadie más miraba. Sin mi silencio para encubrirlo, la verdad salió a la luz. Yo siempre había sido la estabilidad. Él solo había sido más ruidoso. Empezó a intentar contactar conmigo de forma sutil. Le gustaban fotos antiguas. Veía mis historias. Incluso comentaba las publicaciones de un amigo común sobre mí. El rastro digital de alguien que quiere que le presten atención, pero no quiere admitir que está perdido. Pero yo no mordí el anzuelo. Tampoco borré las notificaciones. Eran recordatorios, no del dolor, sino de la distancia. Yo había construido algo a partir de las cenizas y él seguía hurgando entre el humo. Y cuanto más observaba, más comprendía lo mucho que había soportado. La gente suele pensar que alejarse es el final. Pero a veces es solo el comienzo de ver cómo la verdad alcanza lo que ya sabías. Él pensó que me derrumbaría. Que colapsaría sin su aprobación, sin su nombre junto al mío. Pero lo que nunca esperó fue que no solo me iría, sino que me levantaría. Y mientras yo construía un futuro con mis propias manos, él se quedó atrás, hundiéndose en una vida que una vez creyó controlar. No lo empujé. No lo maldije. Simplemente dejé de salvarlo. Y a veces, eso es todo lo que hace falta. El silencio comenzaba a aplastarlo. Lo sentía en los confines de mi vida, donde él aún intentaba dejar huellas. Cuando se dio cuenta de que no le enviaría mensajes, ni le llamaría, ni caería en la trampa de una disculpa tardía disfrazada de preocupación, hizo lo único que hacen los cobardes cuando se quedan sin opciones: envió a sus amigos. Al principio, fue algo casual. Un mensaje de un conocido común preguntándome cómo estaba. Luego otro, fingiendo ver cómo estaba, pero deslizando su nombre en la conversación con demasiada facilidad, como si lo hubieran ensayado. Yo sabía lo que era. No estaban preocupados. Eran exploradores. Enviados para recabar información. Enviados para ver si seguía enfadada, si seguía sufriendo, si seguía al alcance de la mano. No respondí. Leí todos los mensajes en silencio, dejando que los puntos de sus preguntas parpadearan y desaparecieran sin respuesta. No le debía mi dolor a nadie. No necesitaba demostrar lo bien que estaba ni lo mucho que había sanado.
Eso era lo que no entendían. Mi silencio no era debilidad. Era determinación. Y no estaba dispuesta a explicar mi proceso de curación a personas que en su día se rieron de las mismas heridas por las que ahora fingían preocuparse. Una de ellas apareció en persona. La vi fuera de la cafetería donde a veces escribía por las mañanas. Sonrió como si fuéramos viejas amigas, como si no hubiera ignorado la falta de respeto que soporté durante años mientras estábamos sentadas en la misma mesa durante las noches de juegos. Está preocupado, dijo, fingiendo beber su café. No es el mismo. La miré y no dije nada. Solo asentí una vez, lentamente, y volví a mi diario. Deja que ella le lleve ese silencio como un regalo. Deja que él lo abra y se pregunte qué significa. Porque eso es lo que se merece ahora. Incertidumbre. La misma que él solía retorcer en mi corazón con medias verdades y respuestas tardías. No estaba amargada. No intentaba hacerle daño. Simplemente había dejado de hablar el lenguaje de las explicaciones. Durante mucho tiempo, había traducido mis necesidades a algo que él pudiera soportar, había diluido mi verdad en algo que él pudiera digerir. Ya no. Que enviara a todos sus amigos. Que redactara todas las excusas. Que diera vueltas alrededor de la verdad como un hombre que teme enfrentarse a lo que ha perdido. No cambiaría nada. Yo no iba a volver. No a esa casa. No a ese silencio que solo le beneficiaba a él. No a esa versión de mí misma que pensaba que el amor significaba esperar. Envió a sus amigos a buscarme, pero yo ya me había encontrado a mí misma. Y la mujer que buscaban ya no vivía en la dirección que él abandonó. Había seguido adelante, no por venganza, sino por revelación. Vi quién era él. Vi en quién me había convertido. Y me elegí a mí misma. Así que, mientras él suplicaba a través de voces prestadas, yo permanecí en silencio. Y en ese silencio, lo dije todo. Había algo extraño en la forma en que empezó a usar mi nombre completo. Como si decirlo así pudiera revertir el tiempo. Como si pudiera convocar a la versión de mí que solía derretirse ante su atención, que solía cambiar todo su mundo solo para oírle decir su nombre con afecto. Pero ahora sonaba hueco. Forzado. Tardío. Me enteré por alguien que había empezado a referirse a mí de otra manera en las conversaciones. Se acabaron los apodos cariñosos. Ya no usaba apodos despectivos cuando intentaba menospreciarme o aliviar mi dolor. Ahora era mi nombre completo, como si estuviera hablando de alguien a quien había perdido en una guerra. Me lo imaginaba diciéndolo lentamente, deliberadamente, como si eso le diera autoridad sobre una historia a la que ya no tenía acceso. También empezó a aparecer en los mensajes. Viejos hilos que intentaba reabrir. Hola, mi nombre. ¿Podemos hablar? Oh, te echo de menos, nombre y apellidos. Como si ahora fuera un fantasma al que intentaba conjurar. Pero yo no era un fantasma. Estaba viva, solo que ya no para él. El uso que hacía de mi nombre no me parecía íntimo. Me parecía pánico. Como un hombre que intenta recordarse a sí mismo quién era yo, ahora que ya no podía sentirme en su mundo. Pero decir mi nombre correctamente no significaba que finalmente me viera. Solo significaba que se había dado cuenta demasiado tarde de que yo siempre había sido más de lo que él me había reducido. Eso es lo que hacen los abusadores cuando sienten que han perdido la ventaja. Intentan humanizarte, demasiado tarde. Intentan reestructurar la narrativa, hablar con suavidad, rebobinar la película hasta las partes que editaron cuando pensaban que tenían todo el poder. Pero yo ya no le pertenecía. Ni mi presencia. Ni mi silencio. Ni siquiera mi nombre. No podía simplemente decirlo y esperar que yo respondiera. No podía invocarme como un recuerdo. Yo era carne y aliento y curación, y él no tenía derecho a nada de eso. Nunca respondí. Ni una sola vez. Cada vez que veía mi nombre completo en la pantalla, no me sentía halagada. Me sentía decidida. Porque me recordaba lo poco que me conocía realmente. Estaba llamando a alguien a quien nunca se había molestado en comprender de verdad. Y cuando lo hizo, yo ya no estaba allí. Me había convertido en otra persona,
alguien demasiado lejos para devolverle la llamada. Podía decir mi nombre tantas veces como quisiera. Podía susurrarlo en el silencio que él mismo había creado. Pero yo ya me había rebautizado en libertad, y él ya no era digno de ese sonido. En realidad, fue un accidente. Ya no buscaba nada. La curiosidad había desaparecido hacía tiempo y no tenía ningún deseo de desentrañar los pedazos de un hombre del que ya me había alejado. Pero a veces, la verdad tiene una forma de encontrarte incluso cuando dejas de buscarla. Había iniciado sesión en el viejo ordenador portátil compartido para transferir algunos archivos. Estaba guardado en una caja que casi regalé. Pero algo me dijo que lo cargara, solo una vez, antes de deshacerme de él. Y cuando lo abrí, su descuido se derramó como podredumbre bajo el suelo. El historial del navegador no se había borrado. Sus correos electrónicos seguían abiertos. Y también sus mensajes. Cientos de ellos. Hilos con nombres que no reconocía. Conversaciones que se solapaban con nuestro tiempo juntos. Bromas que él decía que eran nuestras, recicladas con otra persona. Los cumplidos que creía sagrados, copiados y pegados como cartas en cadena. Y peor aún, fechas que coincidían con noches en las que decía estar ocupado, fotos que decía que eran antiguas pero que estaban fechadas solo unos días antes de nuestra pelea. Todas las mentiras, toda la manipulación, al descubierto. No solo me había traicionado. Había estudiado cómo hacerlo sin que me pillara. Lo peor no fue la infidelidad. Fue la intimidad. La forma en que compartía partes de nuestro mundo privado con extraños. Los apodos. Las bromas privadas. Los lugares que habíamos planeado visitar juntos, ofrecidos como baratas fichas a quienquiera que fuera el siguiente en la cola para recibir su atención. Me ponía enferma. Pero no de tristeza. De claridad. Porque en ese momento me di cuenta de que nunca había sido por mí. Era por él. Su hambre. Su vacío. Su necesidad de consumir, desechar y devorar el afecto sin devolverlo nunca. No hice ninguna captura de pantalla. No lo reenvié a mi teléfono. No era necesario. Cerré el portátil, enrollé el cargador y lo guardé en la caja. No quería pruebas. Quería paz. Los mensajes no fueron una sorpresa. Fueron una confirmación. Y a veces, la confirmación es todo lo que necesitas para dejar de preguntarte qué podrías haber hecho de otra manera. Él pensó que se había salido con la suya. Pensó que borrar los mensajes de su teléfono borraría la verdad. Pero los fantasmas digitales nunca desaparecen del todo. Permanecen ahí, esperando a que salga la luz. Y cuando esa luz llega, no hace falta gritar. Solo hay que asentir con la cabeza y alejarse un poco más erguido. Porque ahora lo sabes. Ahora lo ves. Y una vez que lo has visto, no puedes dejar de verlo. Solo puedes seguir caminando. Y eso es lo que hice. Al principio, pensé que ella era solo un sustituto. Alguien para llenar el silencio que yo había dejado. Pero cuanto más escuchaba, más entendía. Ella no era solo un rebote. Era su espejo. No había venido a curarlo. Había venido a reflejarlo. Y por eso funcionó, al menos durante un tiempo. Ella no hacía preguntas. No le presionaba por sus incoherencias. No le imponía un nivel al que tuviera que aspirar. Se adaptaba a su energía. Jugaba a su juego. Se convirtió en la versión de él con la que siempre había querido estar. Incuestionable, sin desafíos, adorada por su actuación más que por su realidad. Es fácil sustituir a una pareja. Es más difícil sustituir la responsabilidad. Y yo había aportado demasiada. Hacía demasiadas preguntas. Me daba cuenta de demasiados patrones. Veía demasiadas excusas. Ella, por el contrario, celebraba su encanto sin examinar las grietas que había debajo. Amaba la máscara, no al hombre. Y al hacerlo, le hacía sentir seguro. No seguro en el amor, sino seguro en la falsedad. Solía preguntarme si él me extrañaba. Pero luego me di cuenta de que no me extrañaba a mí. Extrañaba quién podía ser cuando yo no sabía nada. Extrañaba los primeros días,
cuando aún creía en sus mentiras. Cuando aún me reía de sus medias verdades y confundía el control con el cariño. Una vez que superé esa versión de mí misma, me volví inconveniente. Un espejo que reflejaba demasiado. ¿Pero ella? Ella mantuvo intacta la imagen. Y por eso él corrió hacia ella. No porque ella fuera mejor, sino porque ella no amenazaba la ilusión. Ella no competía conmigo. Nunca fuimos iguales. Yo sané a través de la verdad. Ella sobrevivió a través de la negación. Yo me alejé con claridad. Ella se quedó porque no podía permitirse ver. Y eso no es un insulto. Es solo la verdad. Yo fui ella una vez. Hasta que dejé de serlo. Dejé de ver cómo se desarrollaba su historia. Dejé de buscar señales de que había terminado. No importaba si había durado o no. Lo que importaba era que yo ya no estaba en ella. Que ya no necesitaba entender por qué él la había elegido a ella. La eligió porque no estaba preparado para enfrentarse a la versión real de sí mismo. Y eso es lo que hace el amor cuando es inmaduro. Huye de los espejos y baila con los reflejos. Pero cuando es real, cuando está listo, se queda quieto, desnudo y visible. Me había convertido en un espejo en el que él ya no podía mirarse. Así que lo rompió, huyó de los fragmentos y lo llamó paz. Pero los espejos no mienten. Solo muestran lo que ya está ahí. Después de que el espejo se rompiera, después de que dejara de aparecer en las conversaciones y su vida sintiera el dolor de la ausencia, hizo lo que siempre hacen las personas como él. Reescribió la historia. Pero esta vez, me convirtió en la villana. Empecé a oír rumores. Al principio, eran comentarios de conocidos comunes. Luego fueron tweets indirectos. Leyendas vagas. Miradas de reojo en habitaciones donde antes entrábamos juntos. Les dijo a todos que estaba loca. Que era emocional, inestable, imposible de complacer. Que me fui sin avisar, que un día, me volví loca, y nunca miré atrás. Me hizo parecer una tormenta que surgió de la nada, como si no hubiera estado lloviendo advertencias durante años. Lo curioso de las mentiras es que siempre suenan más emocionantes que la verdad. Y para la gente que no sabía nada, que solo veía nuestras fotos filtradas y nuestras sonrisas superficiales, su versión era más fácil de tragar. Porque en su historia, él era la víctima. El chico que intentó amar a una mujer demasiado dañada para ser amada. Me pintó como irracional para que nadie le preguntara por qué me había ido realmente. Porque si indagaban demasiado, encontrarían las grietas en sus cimientos. Verían la manipulación. El gaslighting. La forma en que convertía el silencio en castigo y el afecto en control. Así que se adelantó. Sembró la duda antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. Pero no me defendí. No hice una campaña para recuperar mi imagen. No publiqué capturas de pantalla, grabaciones de voz ni vídeos llorosos que demostraran que yo era la que había aguantado. Le dejé hablar. Dejé que le escucharan. Porque la verdad no necesita público para ser verdad. Y yo ya no vivía para que ellos me validaran. Ya había aprendido que cualquiera que creyera sus mentiras sin preguntarme la verdad nunca había estado de mi lado. ¿Las personas que importaban? Ellas lo sabían. Vieron el cambio en mí. La forma en que mis hombros se relajaban cuando él no estaba presente. La forma en que brillaba de manera diferente cuando no tenía que andar con pies de plomo. Mi hermana lo sabía. Mis amigos más cercanos lo sabían. Y eso era suficiente. Que me llamara loca. Que reuniera a su coro de simpatizantes. Porque la verdad es que, cuando una mujer deja de permitirse ser controlada, siempre la tachan de inestable. Cuando se marcha sin derrumbarse, dicen que es fría. Cuando establece límites, la tachan de difícil. Y cuando se recupera, en silencio y con fuerza, dicen que estaba fingiendo todo el tiempo. Así que le dejé hablar. Dejé que el ruido aumentara. Y seguí caminando en la dirección opuesta, con los pies en la tierra y sin preocuparme. Porque prefiero que me llamen loca por elegir la paz que ser vista como cuerda mientras me pierdo lentamente en el caos de otra persona. Él necesitaba la historia. Yo necesitaba recuperar mi vida.
Y esa era la diferencia. Durante meses, dejé que los rumores resbalaran por mí como el agua sobre un cristal. No respondí. No tomé represalias. Me mantuve en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque por fin había aprendido el poder de la paz. Pero la paz no significa debilidad. Y el silencio no es lo mismo que el permiso. Así que cuando su jefe me llamó de repente, algo cambió. Al principio pensé que era un error. El nombre que apareció en mi pantalla me hizo sentir un nudo en el estómago. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Se presentó educadamente y dijo que esperaba que no me importara que me llamara. Tenía algunas preguntas. Al parecer, había surgido algo. Un problema con mis antecedentes. Una verificación de referencias. Una inconsistencia en el papeleo de cuando aún vivíamos juntos. Y, de repente, mi silencio ya no me protegía a mí. Le protegía a él. Había puesto mi nombre como referencia en un contrato de alquiler que nunca pagó. Utilizó mis registros financieros para parecer más estable de lo que era en realidad. Reivindicó responsabilidades conjuntas que habían expirado hacía mucho tiempo cuando me fui. El jefe, tranquilo pero claramente preocupado, me pidió que verificara algunos detalles. Me senté más erguida en la silla. Y, por primera vez desde que me fui, decidí no contenerme. No grité. No maldije. No calumnié. Dije la verdad. Cada palabra. Le expliqué que él no había contribuido económicamente durante meses antes de que me mudara. Que yo había pagado el alquiler sola. Que había encontrado pruebas de su deshonestidad que me habían llevado a romper toda relación con él. Le dije que no había tenido nada que ver con sus asuntos después de la ruptura y que me había sorprendido mucho saber que seguía utilizando mi nombre. El hombre al otro lado de la línea se quedó callado un momento. Luego suspiró. Dijo que yo no era la primera persona que había dado señales de alarma sobre su carácter. Que algunas cosas simplemente no cuadraban. Me dio las gracias, me dijo que apreciaba mi honestidad y terminó la llamada con más claridad que cuando había empezado. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante un rato. No sentí culpa. Ni arrepentimiento. Solo un tranquilo alivio. Porque por primera vez, alguien me había pedido la verdad y yo se la había dado sin filtrar ni una sola palabra. Probablemente nunca imaginó que hablaría. Se había acostumbrado tanto a mi silencio que olvidó que yo todavía tenía pruebas. Construyó su nueva narrativa basándose en la suposición de que yo no diría nada, que permanecería en las sombras mientras él exhibía sus mentiras a plena luz del día. Pero las mentiras tienen fecha de caducidad. Y, al final, expiran bajo el peso de la verdad. No busqué venganza. No quise arruinarle la vida. Pero cuando se presentó la oportunidad, respondí con sinceridad. No por rencor, sino por respeto a mí misma. Él utilizó mi nombre para ganar credibilidad. Yo lo recuperé para defender la verdad. Y esa fue la última vez que tuve que dar explicaciones a nadie. Después de esa llamada, sentí que algo cambiaba para siempre. No de una forma dramática, como en las películas, sino con la tranquila certeza de alguien que no tiene nada que explicar. No volví a reproducir la conversación. No me preocupaba lo que diría cuando se enterara de que había dicho la verdad. Ni siquiera me importaba si se enteraba. Esa parte de la historia había terminado. Había superado la necesidad de proteger su reputación a costa de mi paz. Y no, todavía no buscaba venganza. Lo que estaba haciendo, lo que había estado haciendo todo este tiempo, era construir una vida. Empezó poco a poco. Una estantería que monté un fin de semana. Una pared llena de notas adhesivas con afirmaciones y listas de la compra. Una rutina dominical de café y silencio. Me compraba flores sin motivo. Cocinaba comidas que no solo eran rápidas y fáciles, sino que las preparaba con cuidado, las emplataba con intención y las comía despacio. Empecé a escribir un diario de nuevo, no sobre él, sino sobre mí. Sobre quién me estaba convirtiendo ahora que no tenía que adaptarme a las expectativas de otra persona. Daba largos paseos sin mirar el móvil. Aprendí a estar sola sin sentirme sola. Aprendí a sentirme plena sin que otra persona me llenara.
Encontré un trabajo que no me agotaba. Empecé a decir no a las cosas que no me aportaban nada. Volví a conectar con amigos que me recordaban quién era antes de encogerme en su sombra. Cuanto más espacio creaba para mi vida, menos pensaba en la suya. La gente seguía sacando el tema de vez en cuando. Seguían intentando ponerme al día sobre lo que hacía, con quién estaba, cómo le iba. Pero dejé de estremecerme. Dejé de necesitar saberlo. Porque no estaba llevando la cuenta. Estaba manteniendo la paz. Probablemente pensaba que mi silencio significaba que estaba amargada, tramando algo, esperando el momento adecuado para contraatacar. Pero no era así. No quería hacerle daño. Quería olvidarlo. Quería vivir una vida tan plena, tan honesta, tan arraigada, que su nombre ya no pudiera resonar en ella. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. No me reconstruí para poder restregárselo en la cara. Me reconstruí porque estaba cansada de estar rota. No buscaba venganza. Buscaba la alegría. Buscaba la plenitud. Me buscaba a mí misma. ¿Lo mejor de todo? Nadie tuvo que aplaudirme. Nadie tenía que verlo. El crecimiento era personal. Sagrado. Mío. La venganza es ruidosa y efímera. La curación es silenciosa y permanente. Y mientras él seguía huyendo del desastre que había creado, yo estaba echando raíces en el suelo de mi propio devenir. No para que él lo viera. No para que nadie me aplaudiera. Solo para mí. Para volver a respirar. Para volver a levantarme. Para vivir. Eso nunca fue venganza. Eso fue libertad. Hay cosas que no pertenecen a tu nueva vida. Tienen un olor, un peso, una atracción que no notas hasta que finalmente respiras sin ellas. Tenía una pequeña caja con objetos que había guardado en el fondo de mi armario, cosas que no había tocado desde que me fui. Al principio, pensé que las guardaba por sentimentalismo, pero con el tiempo me di cuenta de que era otra cosa. Un cierre. No del tipo que se pide. El que te das a ti mismo. Una mañana, sin pensarlo, saqué la caja y la puse sobre la mesa. Dentro había viejas cartas que él me había escrito al principio, el reloj que dejó en mi mesita de noche, una sudadera que aún olía a su colonia y una copia de la llave de casa que nunca le devolví. Lo miré todo, no con emoción, sino con distancia. Esas cosas no me destrozaban. Pero ya no pertenecían allí. Yo ya no era la mujer que las atesoraba. Así que las empaqueté con cuidado, cerré la caja con cinta adhesiva y la envié a la dirección que hacía meses que no escribía. No había ninguna tarjeta dentro. Ni una nota. Ni un mensaje. La etiqueta estaba clara. El envío era intencionado. Y el silencio era a propósito. No estaba intentando contactar con él. No estaba intentando iniciar una conversación. No estaba provocándole para que respondiera. Solo necesitaba que esos pedazos del pasado salieran de mi espacio. No encajaban con la mujer en la que me había convertido. El paquete no era una carta de amor. Era una devolución al remitente. No solo de objetos, sino de energía. No quería llevar conmigo los restos de un amor que exigía que yo desapareciera para sentirse visto. Había hecho el trabajo. Había llorado todas las lágrimas. Había construido una nueva vida. Y ahora, estaba limpiando el último estante. Cuando llegó el paquete, no lo seguí. No esperé una reacción. Pero un amigo común me dijo más tarde que le había confundido. Pensó que era una oferta de paz. Pensó que quizá quería hablar. Pensó que quizá significaba que le echaba de menos. Y me reí, no por burla, sino porque era un reflejo de cómo era él. Siempre confundiendo el cierre con una invitación. Siempre asumiendo que el silencio significa que alguien le está esperando. Pero esa caja no era una puerta. Era un muro. Una señal clara de que ya no miraba atrás. Se quedó con los objetos. Eso es lo que me dijeron. Nunca los tiró. Se limitaba a mirarlos, como si pensara que, si los tenía delante el tiempo suficiente, yo volvería a él. Pero no lo hice. Porque ya me había desprendido de él en lo más profundo,
ese tipo de desprendimiento que no necesita ruidos para hacerse notar. No envié una carta de amor. Envié los restos de una vida que ya no vivía. Y al hacerlo, hice espacio para todo lo nuevo. No porque necesitara borrar el pasado, sino porque me negaba a que me definiera por él. El paquete debió de romperse. Quizá le hizo darse cuenta de que iba en serio. Quizá el silencio se hizo demasiado fuerte. Quizá pensó que volver al lugar de la ausencia revertiría de alguna manera lo que ya se había deshecho. Sea cual sea la razón, vino. No lo vi. Solo me enteré después por mi vecina, la anciana que siempre regaba sus plantas a la misma hora todas las tardes. Me dijo que se quedó un rato delante de mi puerta, llamando primero suavemente, luego más fuerte, y luego simplemente apoyándose en el marco con la frente sobre la madera, como si allí estuviera la respuesta. Dijo que parecía más delgado, con el rostro demacrado, como alguien que se había quedado sin actuaciones y finalmente se había mirado al espejo sin su máscara. Llevaba algo en la mano. Ella pensó que era una carta, quizá una foto. No le preguntó. Se limitó a observar desde el otro lado del pasillo, en silencio. Él volvió a llamar. Dijo mi nombre una vez. Luego, otra vez, más bajo. Y entonces ella lo oyó. El sollozo. La voz quebrada. El sonido de un hombre llorando, no porque hubiera perdido algo en ese momento, sino porque por fin se había dado cuenta de que lo había perdido hacía mucho tiempo, y había fingido que no era así. Pero yo no estaba en casa. Y no solo físicamente. Ya no estaba emocionalmente disponible para esa versión de él. La chica por la que lloraba ya no vivía allí. Se había mudado mucho antes de hacer las maletas. Cuando llegué a casa, no había nada en la puerta. Ni una nota. Ni una flor. Ni un mensaje escrito con desesperación. Solo una mancha tenue cerca del pomo, como si alguien se hubiera apoyado en él durante mucho tiempo, esperando. Me quedé allí un momento, con las llaves en la mano, dejando que el silencio llenara el pasillo. No sentí una oleada de emoción. Ni conmoción. Ni un latido acelerado en el pecho. Solo una tranquila certeza. Esto tenía que pasar tarde o temprano. El peso de sus decisiones tenía que alcanzarlo. Y cuando lo hiciera, sería en un momento en el que yo ya no necesitaría ser testigo de ello. Dentro, mi apartamento estaba en silencio. Las plantas estaban floreciendo. Los libros estaban donde los había dejado. Mi té todavía estaba caliente en la encimera. Mi paz no se había visto alterada. Esa era la diferencia. Meses atrás, su presencia en mi puerta me habría destrozado. La habría abierto con lágrimas, con las manos temblorosas, con preguntas y heridas a medio curar. Pero ahora, no me quedaba nada que dar. Su dolor era real, pero ya no era mío. Apareció llorando, pero yo no estaba en casa. No para consolarlo. No para reconsiderarlo. No para reabrir nada. Y quizá eso fue lo que más le dolió. No que lo odiara, sino que ya no lo necesitara. Y cuando alguien pierde a la versión de ti que una vez esperó, perdonó y tuvo esperanza, vuelve buscando algo que nunca podrá recuperar. No estaba en casa porque por fin había seguido adelante. La noticia se difundió lentamente, como siempre ocurre cuando la gente intenta fingir que todo va bien mientras todo se derrumba silenciosamente entre bastidores. No buscaba novedades. No preguntaba por él. Pero la verdad tiene una forma de volver, incluso cuando ya no te interesa saberla. Fue una amiga en común quien lo dijo primero. Ella no sabía que yo aún no lo había oído. Estábamos tomando un café, poniéndonos al día, cuando lo mencionó casualmente. Lo está pasando mal, ¿sabes? Ha perdido el trabajo. Y la chica nueva también se ha ido. Bebí un sorbo de mi bebida lentamente, dejando que sus palabras calaran, no porque me sorprendieran, sino porque sonaban exactamente como el final que él mismo se había escrito. Al parecer, el trabajo que una vez le hizo sentir intocable se le escapó de las manos. No fue algo repentino, dijo ella. Fue gradual. No cumplía los plazos. La comunicación era deficiente.
El encanto que solía enmascarar su irresponsabilidad se había desvanecido. Su jefe empezó a darse cuenta de las deficiencias, las inconsistencias. Y cuando la verdad empezó a salir a la luz, sobre quién hacía realmente el trabajo, ya no pudo mantener la imagen. Al final, lo despidieron. En silencio. Sin escándalos. Solo un despido discreto y una indemnización que no duraría mucho. En cuanto a la chica, no se marchó de forma dramática. No hubo una gran discusión. Solo una creciente conciencia de que el hombre que creía tener no estaba realmente allí. He oído que empezó a alejarse poco a poco, como hice yo en su día. Solo que esta vez él se dio cuenta. Quizá porque por fin era él quien estaba siendo abandonado. Quizá porque ella empezó a hacer lo mismo que yo solía hacer. Hablar menos, preguntar más, dormir de espaldas a él. Fuera como fuera, un día simplemente hizo la maleta y se marchó sin dar explicaciones. Como hice yo. Un ciclo que se repite, esta vez con él en el lado receptor. Cuando me enteré de todo, no lo celebré. No sonreí ni dije, bien. Simplemente me quedé ahí. Porque así es como se cura. Sin necesidad de que alguien caiga para sentir que tú has levantado cabeza. Pero, si soy sincera, había una parte de mí que sentía una silenciosa justicia en ello. No era venganza. No era alegría por su caída. Solo la confirmación de que la vida, al final, pone a las personas frente a su propio comportamiento. Había pasado tanto tiempo fingiendo que era él quien mantenía todo unido, cuando en realidad siempre había sido él quien se había dejado llevar. Y en el momento en que nadie estuvo dispuesto a llevarlo más, todo se derrumbó. No me puse en contacto con él. No le envié ningún mensaje. No le ofrecí consuelo. Esa parte de mi corazón ya estaba cerrada. No por amargura, sino porque sabía que no era mi papel rescatar a alguien que nunca intentó rescatarme a mí. Oí que había perdido el trabajo y a la chica. Pero lo que realmente perdió fue la versión de mí que una vez creyó que podía cambiar. Y esa pérdida fue permanente. Cuando me llegó la noticia de su desmoronamiento, yo ya estaba en un nuevo terreno. Una calle tranquila con árboles que florecían justo fuera de la ventana de mi cocina. Un apartamento lleno de luz, incluso en días nublados. Sin sombras que se cernían en las esquinas. Sin recuerdos aferrados a las paredes. Había firmado el contrato de alquiler 2 semanas antes, sola, con manos firmes y la mente despejada. Mi nombre, solo el mío, estaba impreso en negrita en la parte superior de la página, y lo miré más tiempo del necesario, no porque me sorprendiera, sino porque me parecía sagrado. No había planes B. No había responsabilidades compartidas. No había ilusiones de una relación donde no la había. Este espacio, esta vida, este nuevo comienzo, me pertenecían por completo. La mudanza fue tranquila. No había nadie con quien discutir la colocación de los muebles. Nadie que pusiera los ojos en blanco por la cantidad de velas que había traído. Desempaqué lentamente, colocando cada objeto con cuidado. Cada cajón que abría, cada caja que vaciaba, era como un acto de recuperación. No me llevé todo lo que había en el apartamento anterior. Dejé las cosas que había elegido para que coincidieran con el gusto de otra persona. Compré una vajilla nueva, pinté mi dormitorio de un verde suave y llené las estanterías con historias que no había tenido tiempo de leer cuando dedicaba toda mi energía a arreglar lo que se rompía constantemente. La gente siempre da por sentado que la curación es algo ruidoso, algo que se grita a los 4 vientos o se publica en las redes sociales con fotos sonrientes y leyendas inspiradoras. Pero esta vez, la curación fue silenciosa. Estaba en la forma en que dormía toda la noche sin mirar el teléfono. En la forma en que bailaba mientras preparaba el desayuno. En la forma en que respiraba más despacio, más profundamente, al cruzar la puerta de mi casa. Este no era un espacio que tuviera que compartir con alguien que no lo valoraba. Este era mi hogar. Y era mío. Probablemente nunca imaginó que realmente lo haría. Que realmente empezaría de nuevo sin dejarle una puerta entreabierta. Seguramente pensó que estaba esperando, vagando por algún lugar de la misma ciudad con el corazón herido y asuntos pendientes. Pero no era así.
cuando se dio cuenta de las consecuencias de todo lo que había perdido, yo ya estaba viviendo en un lugar que nunca vería. Un lugar al que nunca sería invitado. Porque este hogar no era solo físico, era emocional. Un espacio mental en el que él no tenía cabida. Ni presencia. Ni peso. El nuevo contrato no era para demostrarle nada. No se trataba de borrar el pasado ni de pintar sobre las cicatrices. Se trataba de honrar a la mujer que lo había sobrevivido todo. La mujer que había superado el dolor, la confusión y la traición, y aún así había logrado construir algo tierno, algo fuerte. El contrato estaba firmado con tinta, pero el compromiso real era más profundo que eso. Por fin me había elegido a mí misma, sin dudarlo. Y nunca compartiría esa elección con alguien que me hiciera sentir que no era suficiente. Nunca más. Jamás. El día que empaqué mis cosas, me mudé en silencio. No por miedo, ni por culpa, sino porque el silencio se había convertido en mi fuerza. Cada paso que daba, cada objeto que doblaba en una caja, era deliberado. Él no estaba en casa cuando me fui para siempre, y eso era exactamente lo que quería. Pero antes de cerrar la puerta detrás de mí por última vez, hice algo que él nunca supo. Cogí las fotos. No las que estaban enmarcadas o pegadas en la nevera. No las imágenes posadas y artificiales que habíamos seleccionado para que otras personas las aprobaran. Esas las dejé allí. Que se quedara con la mentira. Me refiero a las auténticas, los momentos crudos y sin filtros que capturé cuando él no se daba cuenta de que estaba prestando atención. Las que decían la verdad. Una foto de mi maleta en la puerta principal semanas antes de que me dijera que me fuera, porque mi espíritu ya había tomado una decisión. Una foto de la mesa de la cocina después de otra noche de silencio, con la cena intacta en ambos platos. Una foto del espejo empañado por mis lágrimas después de encerrarme en el baño, solo para respirar. Nunca las tomé por venganza. Las tomé por mí. Para recordarme que no estaba imaginando el vacío. Una foto era de una página de un diario, que escribí después de una pelea que él dijo que nunca había ocurrido. Otra mostraba el sofá donde solía dormir cuando necesitaba espacio, mientras él se entretenía con su teléfono fingiendo que yo no existía. Las guardé en un disco duro viejo, nunca las subí a internet, nunca se las mostré a nadie. No porque tuviera miedo de exponerlo, sino porque finalmente me comprometí a ver la verdad sin minimizarla. No eran solo recuerdos. Eran pruebas. Pruebas de que mi dolor era real. De que no me lo había inventado. De que no me había ido por nada. De que lo había intentado. De que me había quedado demasiado tiempo. Él nunca supo que las había sacado. Ni siquiera lo sospechó. Siempre estaba demasiado concentrado en que lo vieran como para darse cuenta de lo que yo veía. Creía que era el único que observaba. Que siempre iba un paso por delante, controlando la narrativa. Pero yo veía las lagunas. Las capturé. No para avergonzarlo. Ni para avergonzarme a mí misma. Sino para sanar las partes de mí que habían sido silenciadas. A veces miro esas fotos, no para reabrir heridas, sino para recordar lo lejos que he llegado. Son la prueba de quién era y de quién me negué a seguir siendo. Son recordatorios de que, incluso cuando mi voz temblaba, mis ojos estaban abiertos. Y a veces, las cosas que decidimos conservar no son por venganza o por lástima. Son por claridad. Por libertad. Por la verdad. Él nunca supo que tomé las fotos. Y nunca lo sabrá. Porque ya no son su historia. Son mía. Y conservarlas fue la forma más silenciosa en que le dije: te veo. Pero lo más importante es que finalmente me veo a mí misma. Habían pasado meses. Tanto que rara vez pensaba en él, a menos que algo me trajera su nombre a la mente por un instante fugaz. Pero la llamada que vino después, nunca la vi venir. Estaba limpiando mi nueva casa, con la música sonando de fondo y las ventanas entreabiertas para dejar entrar la luz de la tarde, cuando sonó mi teléfono. Al principio no reconocí el número, pero algo se me encogió en el pecho cuando contesté y oí su voz. Era su madre. Hubo una larga pausa antes de que dijera mi nombre, como si no estuviera segura de tener derecho a pronunciarlo. Me quedé callada, esperando, no por malicia,
sino porque quería escuchar lo que tenía que decirme. Su voz era más suave de lo que recordaba. Sin tensión. Sin defensas. Solo una especie de tristeza silenciosa que cargaba con el peso de la verdad. Debería haber llamado antes, comenzó, y pude sentir cómo se le entrecortaba la respiración entre cada palabra. Es que, no lo sabía, pensaba que él decía la verdad. No respondí de inmediato. Aún no había nada que decir. Ella continuó. Me dijo que había empezado a darse cuenta poco a poco. Que al principio le había creído, que creía que yo me había ido de repente, de forma irracional, sin motivo. Pero luego se dio cuenta de los patrones. La forma en que él evitaba la responsabilidad. La forma en que cambiaba su historia. La forma en que su nueva relación había comenzado y terminado sin paz. No está bien, dijo en voz baja, como si por fin se permitiera decir algo que había enterrado durante años. Y tú no te merecías lo que te hizo pasar. Había algo profundamente extraño y profundamente sanador en oírlo de ella. Ella había estado a su lado con los ojos cerrados, defendiéndolo por amor, tal vez por costumbre. Pero ahora hablaba con claridad. No porque quisiera que volviera a su vida, ni siquiera lo sugirió. No era una súplica para reconciliarnos o reavivar la llama. Era una disculpa. Una disculpa sincera. No por él. Por ella. Por no verme. Por dar por sentado que yo era el problema. Por quedarse callada mientras yo desaparecía en la dinámica familiar, las bromas, las sonrisas forzadas, las preguntas que nunca me hicieron. Espero que estés bien, dijo al final, con la voz temblorosa. Espero que seas feliz. Solo quería que supieras que lo siento. Y en ese momento, me di cuenta de algo. La curación no siempre viene de la persona que te hizo daño. A veces llega a través de manos inesperadas. A través de voces que antes se unían al silencio y ahora se atreven a hablar. Le di las gracias. Lo decía de corazón. No necesitaba que arreglara nada. Pero el reconocimiento era importante. Cerró una puerta que había quedado entreabierta. Incluso su madre podía ver ahora la verdad. Y eso, en sí mismo, lo decía todo. Ya no necesitaba dar más explicaciones. Después de la llamada de su madre, pensé que quizá eso sería el final. La última onda en las aguas tranquilas que tanto me había costado calmar. Pero las personas como él no dejan las cosas pasar porque sea lo correcto. Se aferran porque el control, incluso en ausencia, les hace sentir poderosos. Y así, como era de esperar, se puso en contacto conmigo. Al principio, no directamente. A través de contactos comunes. A través de publicaciones vagas en Internet que parecían inofensivas, a menos que supieras lo que realmente significaban. Estaba buscando algo. Atención, remordimiento, reacción. Cualquier cosa que le confirmara que aún vivía en un rincón de mi mente. Pero no mordí el anzuelo. No respondí. No di explicaciones. Ya había dado suficientes explicaciones para toda una vida. Entonces llegó el mensaje real. El que no tenía cortinas de humo ni capas. Solo su número iluminando mi teléfono, su nombre parpadeando como un recuerdo que ya no tenía sentido. Dejé que sonara. El buzón de voz saltó unos minutos después. Su voz era tranquila, casi ensayada, pero se notaba una grieta bajo la superficie. Dijo que ahora lo entendía. Dijo que se había tomado tiempo para reflexionar. Dijo que solo necesitaba cerrar el capítulo. Esa palabra clásica. Cerrar. Como si fuera algo que le debía. Como si, después de meses de silencio, de repente me sintiera obligada a ofrecerle una explicación ordenada que convirtiera el desastre que él había creado en algo digerible. Reproduje el mensaje una vez. Fue suficiente. Y luego lo borré. No por rencor. Por definitividad. Porque lo que él llamaba cierre era en realidad una puerta que nunca quiso mantener cerrada. Quería acceso. Una última migaja emocional. Una oportunidad más para pararse en el umbral de mi paz y fingir que merecía estar allí. Pero yo ya había enterrado la necesidad de que él me entendiera.
no necesitaba revivir el pasado. Había sobrevivido. El cierre no siempre se expresa con palabras. A veces se expresa con silencio. Al elegir no dar explicaciones a alguien que solo escucha para responder, nunca para comprender. Al negarse a volver a entrar en la habitación donde tu voz siempre se reducía a ruido de fondo. No necesitaba que él supiera que había sanado. No necesitaba que él supiera lo feliz que era. No necesitaba darle nada que pareciera una resolución, porque el verdadero cierre no es una conversación. Es una decisión. Y yo ya había tomado la mía. Él esperaba un cierre, pero yo le di silencio. No para hacerle daño, sino para honrarme a mí misma. Porque el silencio era el límite que él nunca pensó que yo mantendría. El que él empujó, manipuló, puso a prueba, pero nunca pudo romper. Tuvo la oportunidad de darme un cierre cuando yo le rogaba honestidad, respeto, verdad. Lo ignoró. Y ahora que lo he encontrado sin él, no le debo nada a cambio. El cierre llegó en el momento en que me di cuenta de que mi paz era más fuerte que su arrepentimiento. Él nunca obtuvo el cierre que pidió, y yo nunca le di la disculpa que esperaba. Porque la fuerza, he aprendido, no siempre viene vestida de explicaciones, suavidad o largas y prolongadas despedidas. A veces, viene en la forma en que cierras una puerta y nunca la vuelves a abrir. En la forma en que reconstruyes sin anunciar el plan. En la forma en que te levantas, sin gritar, sin desesperación, pero con una firmeza que no necesita público. Así es la fuerza. Y ahora es mía. La fuerza solía parecer resistencia. Como quedarse. Como mantener la paz incluso cuando eso significaba romperte a ti mismo. Pensaba que la fuerza era soportar el dolor, esperar a que ellos cambiaran, sonreír cuando querías gritar. Pero eso no era fuerza. Eso era supervivencia. Ahora la fuerza es algo diferente. Está en la forma en que protejo mi paz. En la forma en que digo no, sin sentir culpa. En la forma en que no me achico para que los demás se sientan cómodos. Está en la forma en que ya no explico por qué me fui, en quién me he convertido o qué merezco. Miro a mi alrededor, a la vida que he construido, y veo mis propias huellas en cada centímetro. Las fotos en la pared, la luz en mis ojos, la risa que viene de un lugar más profundo que el alivio. Todo me pertenece. No porque alguien me lo haya dado, sino porque yo lo elegí. Cada día que elegí no volver, me elegí a mí misma. Cada vez que permanecí en silencio cuando el caos intentaba arrastrarme de vuelta, estaba construyendo algo más fuerte. Algo inquebrantable. La gente a veces me dice: eres muy fuerte, pero no ven las noches que lloré en el suelo del baño, las mañanas en las que no podía moverme, los días en los que lo cuestionaba todo. La fuerza no brilla. No siempre es elegante. A veces, es arrastrarte hacia adelante centímetro a centímetro mientras todo tu ser te pide que pares. Pero seguí adelante. Seguí eligiendo el crecimiento por encima de la comodidad. La verdad por encima de la fantasía. La paz por fingir. Y, al final, ese dolor se convirtió en poder. Probablemente nunca entenderá a la mujer en la que me he convertido. No es mi carga. Él me veía débil porque daba, porque perdonaba, porque amaba sin reservas. Pero la verdad es que nada de eso era debilidad. Era la fuerza que él nunca mereció. Y ahora, esa fuerza me pertenece por completo. Ya no la comparto. Ya no la desperdicio. Ya no la pongo en duda. Así es como se ve la fuerza. No está en la venganza. No está en la revancha. Está en la calma después de la tormenta, cuando te das cuenta de que ya no necesitas mirar atrás. Está en la alegría que sientes cuando nadie te está mirando. En la plenitud que existe incluso cuando el pasado llama a tu puerta. La fuerza está en saber que nunca necesitabas su cierre, su disculpa o su validación para convertirte en todo lo que ellos decían que no podías ser. Y ahora, aquí de pie, sé en lo más profundo de mi ser que esta fuerza es mía. Y nunca volveré a renunciar a ella. Algunas historias no terminan con fuegos artificiales ni confesiones. Terminan con silencio, con claridad, con el suave sonido de una puerta que se cierra por última vez. Ese fue mi final. Sin confrontaciones dramáticas.
Sin mensajes de texto finales. Solo yo, de pie en la vida que construí, inquebrantable, sin preocupaciones y, por fin, libre. No recibí una disculpa. No la necesitaba. Lo que obtuve fue mejor. Me recuperé a mí misma. Para cualquiera que esté escuchando y haya sido rechazado, dudado o menospreciado, este es tu recordatorio. No necesitas romperte para que te escuchen. No necesitas luchar para ser digno. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es marcharte sin mirar atrás. No porque estés amargado, sino porque eres mejor. Más fuerte. Más sabio. Puede que esperen a que regreses. Puede que reescriban la historia, que la vuelvan a contar de forma que favorezca su propia imagen. Déjales. No tienes nada que demostrar. El cierre es una elección, y tú decides cuándo termina la historia. Así que, si alguna vez has amado a alguien que no sabía cómo abrazarte, que esto sea tu señal. Tu paz no es negociable. Tu curación no es una actuación. ¿Y tu fuerza? Es tuya. Sin complejos. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad, y finalmente, de elegir ser ella misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.